no estuvo de más y no está de más recalcar lo que han intentado, porque realmente era una primera instancia para avanzar sobre los derechos de los trabajadores y es algo que está latente en forma constante. Algo que hoy se dijo igualmente en la charla es que la reforma laboral no solamente se expresa en términos legislativos, sino que también han avanzado por sector, actividad por actividad, pero fundamentalmente se ha llevado a cabo y se continúa practicando una reforma laboral fáctica, una reforma laboral de hecho que se da como consecuencia de las medidas económicas que ha tomado y que se continúa tomando el gobierno, que tiene el objetivo, cumple con el objetivo final de reducir los costos laborales, que es en realidad lo que quiere este gobierno a instancias del Fondo Monetario Internacional. Podemos observar también que en todos los periodos históricos donde se ha flexibilizado el trabajo a través de leyes, a través de reformas, como ha sido en los 90, en la crisis del 2001, se ha podido visibilizar que lejos de crearse trabajo se ha empezado a destruir el entramado productivo y el trabajo real, el trabajo genuino en la República Argentina. Absolutamente. Bueno, creer que ocurre de otra forma es parte de una falacia a la cual nos quieren llevar discursivamente precisamente quienes quieren implementar este tipo de reformas, ¿no? Recién lo decíamos, el trabajo, las leyes laborales no crean, no generan ni destruyen empleo, lo que lo destruyen o las que generan son las medidas económicas. Lo vemos actualmente, el empleo ha desaparecido por las medidas económicas, por eso han cerrado tantas pymes, se han cerrado las importaciones y esto perjudicó a las pequeñas y medianas empresas. El crédito hoy para una pyme es imposible por la tasa de interés que existen en los bancos. La devaluación ha hecho que el salario mínimo vital y móvil, que es lo que se está discutiendo ahora, haya pasado de ser el primero de la región en términos de dólares en 2015 a estar en octavo lugar. Hoy se está debatiendo un salario mínimo vital y móvil de 12.500 pesos para llevarlo a cuánto, si la canasta básica está en 31.140 pesos aproximadamente. O sea, las medidas económicas, el modelo es lo que realmente afecta al mundo del trabajo y no las leyes laborales, que sí sirven, o en alguna medida pueden afectar, pero sí sirven para distribuir mejor el ingreso y para proteger al trabajador. Otro de los elementos que hemos observado durante la gestión de Cambiemos es que se ha modificado la participación en la riqueza de los trabajadores. Los trabajadores tenían una participación de un 54% aproximadamente durante la gestión anterior en el PBI y hoy ya la han podido descender a 48% y todavía falta medir el impacto de las últimas devaluaciones. ¿Consideras que este era el objetivo de fondo del gobierno de Cambiemos? Sí, bueno, es el objetivo en general, pero no solamente ha afectado a los trabajadores en sí, porque si uno se pone a analizar, ni siquiera las empresas, las pymes, incluso grandes empresas, han tenido un resultado positivo durante esta gestión. Determinados sectores han sido, no todo el empresariado. El sistema financiero se ha favorecido enormemente, las empresas prestatarias de servicios públicos con la tarifa dolarizada, las agroexportadoras, ni siquiera todo el campo. O sea, se ha producido una destrucción total, no solamente del entramado social, sino también de la estructura productiva de nuestro país. Aquí da lugar también a otro elemento que, por ejemplo, durante el Día de la Bandera, el presidente se encargó de denostar a todo el gremio de camioneros, en especial a la figura de tu padre, de Hugo Moyano, y también se encargó de hablar del costo del traslado, ¿no? de los granos y demás. Claro, entonces, bueno, se ha puesto el foco en el costo laboral, pero no se ha puesto tampoco el foco en toda la riqueza que, por ejemplo, este sector traslada. Y por una parte, no sé qué opinas vos al respecto, ponen el foco en el costo laboral y no están preocupados por recaudar, por apropiarse de una parte de la riqueza que genera ese sector, como es el agroexportador, y le han disminuido los impuestos a las exportaciones a este sector, mientras le han aumentado los impuestos a la mayoría de los trabajadores con los tarifazos, por ejemplo. Sí, bueno, es muy larga la respuesta a eso que me estás planteando. Este gobierno, una de las tantas promesas que incumplió fue, por ejemplo, la de que los trabajadores tributen menos ganancias. Al contrario, no solamente tributan más ganancias, sino que es una mayor cantidad la de los trabajadores que lo hace. Pero sí cumplió inmediatamente sus promesas electorales, ni bien asumido con el sector
agrario y con las mineras a las cuales le bajó las retenciones, lo cual demuestra claramente desde un inicio para quién están gobernando. Después otra de las cuestiones que mencionaste, cómo recordó el presidente Mauricio Macri a Hugo Moyano casi ridículamente el Día de la Bandera, ¿no? Cuando les tendría que haber hablado a los alumnos de Manuel Belgrano, bueno, les habló de Hugo Moyano en ese intento de querer polarizar, ¿no? con algún sector, creyendo que eso le iba a redituar electoralmente. Bueno, todos hemos visto cuál ha sido el resultado. Bueno, ahora como ya no le reditúa, se dieron cuenta que no le reditúa electoralmente polarizar, o como ya no con distintas figuras de la política, están tratando de echar las culpas a otros candidatos, en el caso puntual de Alberto Fernández, del desastre al que nos han llevado. Esto solo demuestra la incapacidad que al no obtener respuestas políticas, sociales y económicas se busca utilizar otro tipo de elementos. Es un elemento central la estigmatización y la criminalización de los trabajadores organizados en organizaciones fuertes para poder justamente aplicar no la reforma laboral, porque no lo han logrado, pero sí la precarización laboral. Es fundamental en la criminalización para lograr la precarización. Sí, igual la reforma laboral es algo que está latente. Quizás ese capítulo ya lo hemos dado vuelta, pero no quiere decir que esos mismos elementos no vayan en una nueva embestida a tratar de utilizarse. Pero la precarización también, o la rebaja de los convenios colectivos de trabajo. Esto es una estrategia muy clara y que no solamente se ha producido en Argentina, ¿no? Esto de la persecución, no solamente sindical, a líderes sociales, la política se ha visto en Brasil, por ejemplo, con lo que le ocurrió a Lula, y bueno, muy fuertemente en Argentina, casos extremos de que desde la política se condiciona un juez, por ejemplo, enviándole a funcionarios de la Agencia Federal de Inteligencia, de la ex-CIDE, para que presionen a un juez y para que metan preso a un dirigente sindical porque se opuso a la reforma laboral que querían plantear en el Congreso y porque no se permitió que avancen sobre un convenio colectivo de trabajo. Si vos derribás a las figuras más fuertes, claramente terminás con el obstáculo que sirve para allanar el camino y avanzar sobre el resto. ¿Cómo han vivido en primera persona la criminalización y la persecución judicial tanto a tu padre, al gremio de camioneros, a la familia Moyano en general, de parte de este gobierno? Sí, fue realmente muy fuerza, sistemática y constante, pero nunca logró que se mueva un ápice de las convicciones y de la historia que siempre ha caracterizado a la organización. El objetivo es bien claro y por más multas multimillonarias que hayan querido aplicar, por más persecución mediática constante, permanente, por más ficciones inclusive que han intentado, no ha logrado torcer y nunca va a lograr torcer cuál es el rol verdadero que tiene la organización y los dirigentes que la representan. Bueno, vos hacías un recorrido también de la situación en la región. ¿Por qué considerás que en la Argentina, a diferencia, por ejemplo, de sí en Brasil, no se ha logrado consolidar legislativamente la reforma laboral? ¿Qué ha diferenciado a los dos países para vos? Mirá, yo siempre digo que por nuestro país pasó el peronismo y que dejó fuertes estructuras sindicales que, más allá de las autocríticas o de las críticas que se puedan hacer, eso es un elemento que nos diferencia, no sé si solamente en la región, en el mundo, claramente, en países que por ahí no se los caracteriza como desarrollados. Un movimiento obrero como el que existe en Argentina es fundamental y creo que ha sido el movimiento obrero quien sirvió como eje para que incluso otras organizaciones sociales y desde la política, ¿no?, se despertara esta resistencia. Se recordaba el 21 de febrero de 2018 cuando creo que fue el primer acto masivo y fue convocado desde el movimiento obrero, ¿no? El orador que cerró ese acto fue Hugo Moyano y creo que eso fue el quiebre para que se profundice la resistencia contra este modelo. Bueno, ¿considerás, ya para ir cerrando, que por una parte el gobierno ha perdido la batalla legislativa y en la calle por el tema de la reforma laboral, pero considerás que la ha ganado en términos culturales, de la aceptación de muchísimas condiciones de precarización laboral en la mentalidad de muchos ciudadanos que ven como trabajo genuino, por ejemplo, lo de las aplicaciones y otro tipo de precarización que está instalada como algo más atractivo que el trabajo precario de otra índole? Sí, eso creo que es algo que en realidad todavía se está desarrollando, se está discutiendo. Recién hablamos de la necesidad de que exista un diálogo social profundo y verdadero, no
ficticio, como muchas veces se ha tratado de poner, que sean los actores sociales relevantes los que planteen la discusión. Creo que discursivamente se trata de decir que hay una oposición cerrada, obtusa a discutir algunas cuestiones laborales que no es tal. Lo que sí no se puede hacer es perder de vista que la centralidad es el ser humano y no un criterio economicista. O sea, si hay una realidad tecnológica que está evolucionando, hay un futuro del trabajo que ya está instalado, no se puede negar. Lo que sí se puede hacer es conducir un proceso para que esos cambios se produzcan de la manera más justa posible. ¿Interpretás también que es fundamental tener un desempleo de 2 dígitos para poder implementar estos intentos de precarización laboral y de reforma laboral? Y claramente que cuando hay mayor necesidad te encontrás en una posición de debilidad o de mayor debilidad para discutir las condiciones más justas posibles. Lo ideal sería que para que los procesos de cambio se produzcan de la manera menos nociva para la mayoría, es que estemos con una estabilidad, ¿no? Con una estabilidad económica. Por eso va a ser muy importante la tarea que tiene que hacer el nuevo gobierno, para poder reconstruir el desastre, la verdadera pesada herencia que nos está dejando la actual gestión. Bueno, por último, ya para terminar, que hay muchos periodistas también esperando, te quería consultar para vos cuál debe ser el rol del movimiento obrero organizado en este último tramo del gobierno de Cambiemos, esperemos, y si asume otro gobierno nacional y popular, cuál debe ser el rol para poder apoyar, digamos, en el sentido de poder lograr la correlación de fuerzas necesarias para enfrentar al poder económico y financiero que no va a abandonar, ese poder va a seguir vigente, y sin que se fracture el campo nacional y popular y sin que se deje de defender los derechos de los trabajadores. Bueno, se está viendo, la situación actual es realmente muy delicada y todas las organizaciones sindicales creo que lo ven de la misma forma. Esto ya se está terminando y hay que tener la mayor responsabilidad posible para poder transitar este proceso, que no son demasiados meses, pero que se puede causar mucho daño. Ya todos estamos viendo que con este gobierno es muy difícil hablar porque ideológicamente su concepción no va a modificarse, sino en el gobierno que viene aportar todo lo que se pueda, defendiendo siempre los intereses que se defienden, pero realizando los esfuerzos necesarios para poder salir definitivamente. Sindicalismo, sectores empresarios, organizaciones sociales, la iglesia, todos los sectores con ese mismo objetivo común, ¿no? El bien de todos los argentinos. Podemos sintetizar en decir que antes se peleaba por impuesto a las ganancias y hoy se pelea por la desocupación extrema, por la precarización que tenemos en este contexto. Hoy se pelea contra el hambre, y ya lo dijo la iglesia ayer. Siguen siendo legítimos los demás reclamos, pero bueno, siempre hay prioridades. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, por último, ya para terminar, que te quería consultar para vos cuál debe ser el rol del movimiento obrero organizado en este último tramo del gobierno de Cambiemos y si asume otro gobierno nacional y popular, cuál debe ser el rol para poder apoyar, digamos, en el sentido de poder lograr la correlación de fuerzas necesarias para enfrentar al poder económico y financiero que no va a abandonar, ese poder va a seguir vigente, y sin que se fracture el campo nacional y popular y sin que se deje de defender los derechos de los trabajadores. Bueno, se está viendo, la situación actual es realmente muy delicada y todas las organizaciones sindicales creo que lo ven de la misma forma. Esto ya se está terminando y hay que tener la mayor responsabilidad posible para poder transitar este proceso, que no son demasiados meses, pero que se puede causar mucho daño. Ya todos estamos viendo que con este gobierno es muy difícil hablar porque ideológicamente su concepción no va a modificarse, sino en el gobierno que viene aportar todo lo que se pueda, defendiendo siempre los intereses que se defienden, pero realizando los esfuerzos necesarios para poder salir definitivamente. Sindicalismo, sectores empresarios, organizaciones sociales, la iglesia, todos los sectores con ese mismo objetivo común, ¿no? El bien de todos los argentinos. Podemos sintetizar en decir que antes se peleaba por impuesto a las ganancias y hoy se pelea por la desocupación extrema, por la precarización que tenemos en este contexto. Hoy se pelea contra el hambre, y ya lo dijo la iglesia ayer. Siguen siendo legítimos los demás reclamos, pero bueno, siempre hay prioridades.